Hola a todos, soy la doctora Elena Millá, especialista en glaucoma de Vision Clinic y del Hospital Clínic de Barcelona, y vamos a iniciar una sesión llamada Glaucoma, mitos y realidades, en los cuales vamos a resolver dudas. Vamos a invitar a unirse a la reunión a Cecilia García, que es Community Manager de la AGAF, que es la Asociación de Afectados por Glaucoma y Familiares. Hola, Cecilia. Hola. Muchas gracias por unirte. Creo que durante estos días has ido recopilando una serie de preguntas, ¿no?, que te han hecho nuestros pacientes. Exactamente, sí, sí. Muy bien, pues si quieres, sin más dilación, empezamos a responder dichas preguntas que te han comentado. Em, sí, sí, sí. Bueno, yo quería en primer lugar, pues, contar un poquito que nada, que yo soy la cara visible de AGA, de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Y bueno, quería primero dar las gracias a Elena Millá por la oportunidad de que nuestros seguidores, pacientes afectados, puedan o sea, puedan ver respondidas sus preguntas y resolver un poco sus dudas. Y bueno, pues contar un poco que la doctora Millá es una persona con una amplia experiencia en el diagnóstico de glaucoma y un referente en la investigación también sobre glaucoma. Así que pues por eso estamos hoy aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado y por la iniciativa. De nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues sí, pues vamos a empezar con, bueno, la pregunta más, probablemente la duda más grande que se tiene, que es ¿qué es el glaucoma y por qué se le llama el ladrón silencioso de la visión? Pues mira, de hecho yo he hecho esta misma pregunta esta mañana a mis alumnos de quinto curso en la Universidad de Barcelona. Siempre que empiezo la clase de glaucoma, se lo pregunto yo a ellos: ¿qué creéis que es el glaucoma? Y casi todos me responden: es un aumento de la presión intraocular, de la presión del ojo. Y yo les digo que eso es cierto en parte. Debemos definir el glaucoma como aquella enfermedad degenerativa del nervio óptico que, en la mayoría de los casos, en muchas ocasiones, está causada por un aumento de la presión intraocular, pero no siempre. No es el único factor asociado, ya que hay pacientes que con niveles no excesivamente altos de tensión, sino en niveles en el límite alto, pero que podrían ser considerados normales, ya presentan alteraciones glaucomatosas porque son pacientes más susceptibles, tienen un nervio, por así decirlo, más débil, y que en gran mayoría de ocasiones esto está causado genéticamente. Además, también hay un factor isquémico implicado, pues cuando hay una alteración de la perfusión, de la irrigación, de la llegada de sangre a este nervio óptico, pues también es un factor muy importante para que se produzca toda esta alteración degenerativa. Bueno, pues efectivamente es una de las dudas que más tiene la gente, así que seguro que esto le ha ayudado a muchísimas personas. Y bueno, será así la duda más general, pero lo que hemos hecho ha sido ir recopilando las demás preguntas, pues que se podían agrupar un poco por temáticas pues eso, irlas agrupando para poder ir respondiéndolas. La primera es lo que daba título a esta jornada, este preguntas y respuestas, este directo, que es mitos y realidades. Y el primero es si el glaucoma siempre da síntomas, porque esto es algo para lo que la gente pues le tiene mucho miedo y que no, es una pregunta muy común y para empezar este bloque. Pues el glaucoma, en la mayoría de los casos, y sobre todo el tipo de glaucoma que se da en nuestro medio, que es el glaucoma de ángulo abierto, desgraciadamente no da síntomas. Y digo desgraciadamente porque un síntoma es una pista. Si tú tienes un síntoma, una molestia, un dolor o una pérdida inicial de visión, una visión borrosa, eso te motiva a ir al oftalmólogo a hacer un diagnóstico. Pero desgraciadamente, en la mayoría de los casos, el glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente en nuestro medio, se llama la ceguera silenciosa porque no produce ningún tipo de síntomas. Va produciendo una pérdida visual, pero que se inicia en la periferia,
del campo visual y va avanzando hacia el centro. Y como es tan progresiva, el cerebro tiene mecanismos de adaptación que hacen que el paciente no lo note hasta que esa pérdida visual, esa sombra ya vaya afectando zonas centrales del campo visual y ahí sí que estaríamos en una fase pues, irreversible y una fase avanzada de glaucoma. Sí que hay otro tipo de glaucoma, que es el de ángulo estrecho, que se da más frecuentemente en otras zonas, por ejemplo en China, y que es propio de ojos pequeñitos, que aquí sí que tenemos la aparición de síntomas, porque es otra clínica, son unos ojos más bien pequeñitos, que lo que ocurre es una obstrucción mecánica brusca del sistema de drenaje del líquido interno del ojo y, por tanto, al ser de manera brusca, esto sí que produce un dolor. No es una forma progresiva y adaptativa como el otro tipo de glaucoma, el de ángulo abierto, sino que aquí de manera brusca se produce una obstrucción de estas cañerías, por así decirlo, de drenaje y la presión del ojo no va subiendo progresivamente, sino que sube de golpe. Y al subir de golpe, ¡pum! Eso sí que es un aviso para el ojo, la persona siente dolor y una pérdida de visión. Además, estos son pacientes, los que tienen un ángulo estrecho, que durante años, durante tiempo, pues notan como un cierto dolorimiento, a veces se les ha diagnosticado de migrañosos y a veces se les nubla la visión y esto sí que podría darnos una serie de pistas para que el paciente sea visitado por un oftalmólogo, que en definitiva es lo que hay que hacer, ir al oftalmólogo. Claro, otra de las dudas que nos trasladaban es si la progresión es muy rápida, si una persona se puede quedar ciega de repente, cómo progresa. Esto entonces dependería del tipo de glaucoma. Sí, es muy variable entre las personas. Hay personas en las cuales la progresión es lenta y pierden pues poquito trocito de campo visual al año. Hay otros en los cuales se denomina progresión moderada, porque entonces ya es un poco más importante. Y luego hay otros que tienen una progresión rápida, muy rápida, o incluso se ha llegado a denominar catastrófica, que son pacientes pues, más jóvenes, con unos niveles de presión muy altos o unos tipos especiales de glaucoma, como por ejemplo el glaucoma pseudosfoliativo, que produce también una obstrucción por unas escamitas a nivel de los sistemas de drenaje, unos tipos especiales de glaucoma que hacen que este avance del glaucoma sea muy rápido. Por eso es importante hacer un diagnóstico primero del glaucoma, del tipo de glaucoma y de la rapidez con que va a avanzar ese glaucoma. Además, ahora pues hay una serie de tecnologías que nos pueden hacer una previsión a unos años vista y ver si ese paciente pues en 5 años se va a quedar igual que ahora o realmente va a tener una pérdida muy importante de campo visual y eso nos va a permitir adelantarnos y proporcionar el tratamiento adecuado. Si es un paciente mayor que progresa lentamente, pues no tendremos que ser tan agresivos en el tratamiento como un paciente más joven, que realmente es un progresador muy rápido, pues quizá ya directamente lo mandaremos a cirugía para poner un freno inicialmente al avance y a la pérdida de visión. Claro, tú has hablado de dos aspectos de los que también nos han preguntado mucho, que es la prevención y la cura. Nos han preguntado, por una parte, pues lógicamente, porque es lo primero que se nos viene a la mente, si llevar gafas puede evitar o prevenir el glaucoma. Y por otra parte, si el glaucoma se puede curar con cirugía, con láser. Si nos puedes decir algo en ese aspecto. No, el llevar gafas, de hecho, no previene ni cura el glaucoma, pero es un factor asociado que gracias a él hace que el paciente vaya al oftalmólogo o al óptico, por lo menos, para que se le tome la presión en una visita y ahí a veces se han pescado casos que si no habrían pasado desapercibidos, porque no olvidemos que un 50% de los casos actuales de glaucoma todavía no están diagnosticados porque el paciente, las personas no pensamos en ir al oftalmólogo. Todo el mundo, todos van al dentista. Incluso la moda ahora es que todo el mundo lleve brackets. O las mujeres al ginecólogo. Pero al oftalmólogo, si realmente no hay un motivo, un síntoma, una necesidad de gafas, la gente no va. Entonces, el llevar gafas no previene, pero bueno, es un factor que nos hace ir al oftalmólogo. De hecho, sí que los pacientes que tienen una alteración visual importante, los miopes, tanto los miopes altos como los hipermétropes altos,
tienen más riesgo de tener glaucoma. Por tanto, también son una población que van a tener que ser seguida con un cuidado especial. Y me comentabas el tipo de cura, pues como el resto de enfermedades del organismo, pues se inicia con un tratamiento médico, que en nuestro caso serían unas gotas, o bien también láser. Ahora también tenemos un láser que ya se está poniendo como primera línea de tratamiento, que facilita también el drenaje del líquido interno del ojo. Y si estos tratamientos, las gotas o el láser, no son efectivos, debemos pasar al tratamiento quirúrgico. Que hay, ahora últimamente, pues en los últimos 10 años, diría yo, se ha revolucionado mucho este campo. No tiene nada que ver cómo estamos tratando ahora quirúrgicamente a nuestros pacientes desde hace 20, 10 años hasta ahora. Cada vez están saliendo más implantes, más ergonómicos, más pequeñitos, tubos más finitos, tubos más grandecitos, y así se puede customizar el tratamiento de nuestros pacientes. Si queremos un paciente que tiene la presión muy alta o que necesitamos alcanzar una presión muy baja, pues tenemos implantes que drenan mucho más que un paciente pues que tenga un glaucoma más leve y que simplemente necesitemos que drene, que salga un poquito de líquido, entonces pondremos un tubito más fino. O sea que ahora hay mucho donde elegir, afortunadamente. Pues sí, y cerrando un poco este bloque de mitos y realidades, uno de los mayores mitos es que el glaucoma es una enfermedad solo de personas mayores. Entonces, quería preguntarte si esto cuánto tiene de realidad realmente. Sí que es cierto que el glaucoma, su prevalencia aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 40 años, pero hay glaucomas en todas las etapas de la vida, son mucho menos frecuentes, pero hay glaucomas congénitos, hay glaucomas infantiles y hay glaucomas juveniles. Es decir, que pues también hay una clasificación de los glaucomas según la edad del paciente, aunque si bien pues a partir de los 40 años es cuando aumenta mucho más su prevalencia, que estaría situada entre un 2 o un 4% de la población, y pues a partir de los 40 años, 50, 60, 70 años, pues aumenta mucho más su frecuencia. Pero hay unos signos que hacen presagiar o que hacen sospechar esta enfermedad en pacientes recién nacidos o en pacientes infantiles, y también pues se da esta enfermedad en estas edades, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a hablar también en relación a esos pacientes más jóvenes de la prevención y el diagnóstico. Nos preguntan, también en relación a lo que comentabas de ir al oftalmólogo, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer una revisión ocular? Y en el caso de tener antecedentes muy directos de glaucoma, nos comentaba una familiar de una paciente con glaucoma, que es su madre, es la paciente con glaucoma, ¿cuándo tiene que hacerse revisiones? Pues decíamos que a partir de los 40 años todo el mundo tendríamos que ir al oftalmólogo al menos una vez en la vida para tomarnos la presión y hacernos un examen de fondo de ojo para mirar el nervio. No basta solo con tomar la presión. Pero si tenemos un antecedente familiar, un familiar directo, el riesgo de padecer un glaucoma se multiplica por 10. Por tanto, no hay que esperar a los 40 años, hay que ir cuanto antes. La verdad es que ahora también la genética nos ayuda mucho, porque vemos que el glaucoma tiene esta agrupación familiar, y en caso de tener pacientes con una alta incidencia, con una alta penetrancia, varios miembros afectos de la familia, pues podemos hacer estudios genéticos y descubrir miembros de la familia asintomáticos, es decir, que todavía no presentan la enfermedad, pero que ya son portadores de esta mutación. No hace demasiado tiempo, pues tuvimos un caso de un glaucoma juvenil. Era un paciente, un chico joven, que su madre también tenía glaucoma. Hicimos el estudio genético de toda la familia y descubrimos que realmente ellos eran portadores de una mutación, y las primas de este paciente, que tenían 2 y 5 años, ya son portadoras de esta mutación. Por tanto, ya podemos prever que estas niñas en un futuro podrían desarrollar glaucoma. Por lo tanto, las vamos a seguir muy estrechamente, porque esta es la clave. El diagnóstico precoz es la clave en glaucoma, y por tanto, en cuanto sospechemos o empiece a subir un poquito la presión, ya van a ser tratadas. Por tanto, si tenemos un antecedente familiar, no hemos de esperar a los 40 años, hemos de ir
en cuanto se pueda a ver al oftalmólogo y en base a las pruebas y a los resultados que encuentre el oftalmólogo, él nos dirá con cuánta frecuencia tenemos que acudir. Si está todo perfecto, si la presión la tenemos bien, si todas las fibras están todas intactas, no hemos perdido nada, la córnea está bien, si todo está estupendamente, pues quizá nos dice, bueno, pues venga usted de aquí 2, 3, 4 años. Si ya hay algún indicio de un aumento de presión o algún problema, en ese caso pues nos dirá la frecuencia, pues quizás será 1 año, quizás serán 2 o quizás serán 6 meses. O incluso nos dará un tratamiento ya. Claro. Mencionabas como muy importantes los antecedentes familiares. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos también que tener en cuenta? Los antecedentes familiares son importantísimos. La edad, como hemos dicho, a medida que pasa la edad aumenta el riesgo de tener un glaucoma. También la córnea, que es la parte anterior del ojo, es la membrana que protege anteriormente el ojo, es muy importante que nos la midan, porque la presión intraocular no es un valor absoluto, sino que también se ha visto que depende mucho o está muy en relación con el grosor de esta córnea. Curiosamente, se ha visto que pacientes que tienen estas córneas finitas, pues tienen más riesgo de desarrollar glaucoma y peores glaucomas. En cambio, pacientes con córneas gruesas tienen menos riesgo, están más protegidos, entre comillas. Yo esto a mis estudiantes se lo explico y se lo comparo con la puerta de entrada en nuestra casa. La córnea es la puerta de entrada al ojo. Pues tú la puerta de entrada de tu casa, ¿qué prefieres? ¿Que sea una puerta de roble macizo o que sea una puerta de estas japonesas finitas de papel? Nadie quiere una puerta débil. Pues también la córnea débil, por así decirlo, la córnea fina se asocia con más riesgo de glaucoma. Y luego también os he mencionado antes los casos de alteraciones visuales extremas, ¿no? Los miopes altos o bien los hipermétropes. Los miopes se asociarían a estos casos que he comentado antes, de tener un nervio óptico más débil, porque son ojos muy grandes, tienen unas retinas más estiradas, unas retinas más débiles, fibras ópticas más débiles. Y en estos casos no hace falta llegar a límites muy altos de presión, sino que con pequeñas subidas, con estar en el límite alto, ya puede encontrarse una afectación. Y los hipermétropes altos son ojos más pequeñitos, que sería el caso del glaucoma de ángulo estrecho. Son ojos más pequeñitos y en estos ojos pues cabría más la posibilidad de que hubiera esta obstrucción aguda del drenaje de un acuoso. Y luego también, pues, pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, porque también se ha visto que pues, hipertensión arterial o hipotensión, todo aquello que afecte a la irrigación del nervio. El nervio óptico es una estructura muy delicada y va muy en relación con el metabolismo, con la dieta, con la nutrición de la persona, con su estado vascular, etcétera, etcétera. Pues pacientes con colesterol alto, fumadores, hipertensos arteriales, etcétera, todo ello va alterando las arterias y va en detrimento de una buena perfusión del nervio óptico. También pacientes que pues tengan episodios de bajada de oxígeno, por ejemplo, pacientes con síndrome de sleep apnea, que hacen apneas durante el sueño, roncadores, etcétera, todo ello causa un déficit de oxígeno al nervio y, por tanto, son factores que se van añadiendo y se van sumando al riesgo de que el glaucoma aparezca y, si ya ha aparecido, de que avance. O sea, que hay que tratar todos estos factores. Otro factor que también nos mencionaban mucho es la presión intraocular. Y al respecto nos preguntaban si tener la presión intraocular alta siempre es síntoma de glaucoma y si hay algún glaucoma en el que no sea realmente determinante. Sí, como decíamos, la presión intraocular alta es el factor de riesgo principal y el que mayoritariamente encontramos asociado a un glaucoma. Y además es el único que sabemos que tratando la presión intraocular vamos a poder tratar el glaucoma. Es el único factor modificable que sabemos a ciencia cierta que hemos de bajar la presión intraocular. Pero como os decía, hay otros pacientes en los cuales no es el factor primordial, sino que pues tienen estos nervios ópticos más susceptibles, estos pacientes miopes altos o pacientes con un factor isquémico, con alteraciones cardiovasculares que comprometen la irrigación del nervio óptico, y no hace falta llegar a presiones intraoculares excesivamente altas
por convenio, pues se dice que la presión intraocular está entre 10 y 20 milímetros de mercurio más o menos, pues quizás son pacientes que están en 18, 19, 20 y ya empiezan a presentar alteraciones glaucomatosas porque sus nervios ópticos son más débiles. Claro. Y bueno, has hablado de diferentes factores de riesgo, de que es muy importante la detección precoz, pero ¿cómo se puede detectar? ¿Hay algo que puedan pedir los pacientes en consulta, algún tipo de examen o de revisión concreta para detectar el glaucoma? Pues como decía, lo primero es pensar en que tienen que ir al oftalmólogo, no ya esperar o tener un familiar afecto, sino que igual que vamos al dentista, pues verlo como algo normal y natural, ir al oftalmólogo, porque es el único que nos puede hacer el diagnóstico, porque no solo hay que tomar la presión intraocular, sino como he dicho, hay que medir la córnea, hay que mirar el fondo de ojo, hay que ver el aspecto del nervio óptico, si es un aspecto sospechoso, pues ya el oftalmólogo nos va a pedir unas pruebas complementarias, como son la tomografía óptica de coherencia, que es un escáner, es una foto, que lo que hace es un corte alrededor del nervio y nos mide exactamente el grosor de la capa de fibras. Es una prueba muy precoz, mucho antes de que se afecte el campo visual. El campo visual es aquella prueba que nos presenta estímulos luminosos en una cúpula y que nosotros vamos respondiendo si los vemos o no. Pues antes de llegar a esta prueba, la tomografía ya nos da información. Y de hecho, pues es el oftalmólogo el que va a determinar qué tipo de prueba necesita cada paciente y con qué frecuencia, con qué periodicidad se la vamos a ir repitiendo, porque es muy importante el examen basal, el primer examen, pero a lo mejor en este primer examen ya encontramos algún tipo de alteraciones, pero que estas las tenía el paciente de toda la vida, desde siempre, porque el paciente es así, porque no todos somos iguales, porque a veces pues establecemos unos límites de normalidad, pero a veces hay alguien que se sale fuera de estos límites, pero porque él es así, igual que a veces tenemos una pierna más larga que la otra, pues si nuestro ojo es así, es así. Pero lo importante es ir repitiendo estos exámenes y ver que hay una estabilidad de estas pruebas y que no vamos perdiendo, no vamos teniendo un déficit con el tiempo. Y es el oftalmólogo el que determinará la frecuencia con la cual hemos de realizar estas pruebas. Pero lo primero es que el paciente, que la gente en general, la gente de la calle piense que una vez en la vida hay que ir al oftalmólogo. Pues una vez, perdón, una vez pasada lo que es la etapa del diagnóstico, una de las cosas que más preocupan a los pacientes familiares es el tratamiento y la calidad de vida que van a tener después del diagnóstico. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, que nos lo han trasladado también a nosotras, es qué opciones de tratamiento existen en cuanto al glaucoma. Vale. El tratamiento del glaucoma, lo que hay que decir es que es un tratamiento paliativo, es un tratamiento sintomático. Lo que vamos a hacer es frenar la enfermedad, no la vamos a curar. De hecho, el tratamiento curativo último de la enfermedad, sabemos que el glaucoma tiene una base genética, pues sería descubrir ese gen y hacer una terapia génica que pudiera restituir las fibras nerviosas que se han dañado. Por desgracia, pues si ya hacemos el diagnóstico y ya se han dañado una serie de fibras del nervio óptico, eso no lo vamos a poder recuperar. Por eso decimos que es una enfermedad irreversible y que cada minuto cuenta. Cuanto antes hagamos un diagnóstico y cuanto antes pongamos un tratamiento, antes vamos a preservar la función visual del paciente. Y como os comentaba antes, pues igual que el resto de enfermedades del cuerpo, se empieza por un tratamiento médico, que en este caso pues son colirios, nuestros pacientes lo conocen muy bien. No es un tratamiento ideal porque un colirio es difícil de manejar, no es muy fácil. No sé, Cecilia, si alguna vez te has puesto una gota en el ojo, aunque sea una lágrima, pero no es muy fácil, ¿eh? Hay que hacer puntería, que caiga bien Acertar. y son unas gotas, ¿verdad? Cuesta pues que pueden tener efectos secundarios, poner el ojo rojo, pican. No es un tratamiento agradable. Y luego hay algunas gotas que pueden tener efectos en la distancia, pueden afectar por los bronquios, el corazón. Por tanto, hay que preguntar muy bien al paciente por sus antecedentes de enfermedades.
Comentaba también que ahora tenemos un láser, que es la trabeculoplastia selectiva, que ahora está al mismo nivel que iniciar un tratamiento con gotas, ¿eh? Ahora ya se ha visto que podemos empezar a tratar, antes de dar una gota, empezar a tratar a nuestros pacientes con esta trabeculoplastia selectiva, que actúa a nivel, perdón, de la malla trabecular, y lo que hace es aumentar el drenaje de humor acuoso, aumentar el drenaje del líquido interno, y de esta manera baja la presión. Y realmente pues están obteniendo muy buenos resultados, y no condenas al paciente cada día a acordarse de poner una gota o dos o tres, que esto también altera la calidad de vida del paciente o de sus familiares, porque a veces son pacientes mayores que les cuesta mucho y que dependen de que su hijo venga, aparque el coche abajo, suba, le ponga la gota y se vaya. O sea, esto también altera un poco la función de toda la familia. Entonces, el láser en este sentido pues está asociado a una mejor calidad de vida, y no da sintomatología visible ni toxicidad ocular. Sí que es cierto que hay un porcentaje de pacientes, de un 20 a 30%, que no responden al láser y que con el tiempo va perdiendo efectividad, pero un año, 2, 3 años dura, y luego se puede volver a repetir. Y si ninguno de estos dos tratamientos es eficaz, es efectivo, y el paciente sigue perdiendo fibras nerviosas, pues entonces hemos de pasar a la opción quirúrgica, que, como os decía, pues afortunadamente en los últimos años ha cambiado muchísimo, y ahora hay muchos dispositivos, desde el más pequeñito hasta el más grande, que podemos utilizar y podemos personalizar. Antes había una cirugía, que era la trabeculectomía, que es hacer un orificio a nivel de la esclerótica, la parte blanca del ojo, para poner en comunicación la cámara anterior, donde está el humor acuoso, y que este humor acuoso drene. Antes había esta intervención, como había solo un colirio. Y afortunadamente, pues han aparecido muchas variantes de esta técnica, y han ido apareciendo otros implantes que nos permiten personalizar el tratamiento y encontrar el implante óptimo para cada paciente. Y en cuanto a la rutina que decías de ponerse todos los días las gotas, hay algo que también nos han preguntado mucho y preocupa bastante, que es qué pasa si una persona se pone las gotas más tarde en un horario que no es exactamente el que le habían pautado. Claro, ¿por qué tienen un horario las gotas? Porque la gota lleva el medicamento, y se ha estudiado en qué momento el medicamento sube su pico de acción y efectúa esa acción dentro del ojo, que es disminuir la presión intraocular. Luego se observa que a lo largo del día va disminuyendo el efecto de ese fármaco, y por tanto por la noche, estos fármacos que se aplican por la mañana y por la noche ya está volviendo a subir la presión del ojo, y por tanto ahí hay que volverse a colocar la gota, que nos va a cubrir por la noche. Cuando se acerca la mañana va volviendo a subir la presión del ojo, y ahí hay que poner la gota. Por tanto, sí que hay que ser un poquito exigentes en este sentido, y procurar explicarle al paciente que siga este horario de las 12 horas, que se ponga. A veces hay gotas que solo las ponemos por la noche, porque cubren 24 horas, o solo durante el día. Pero sí ser un poquito exigentes, explicarle la importancia al paciente, y si se ha olvidado la gota, pues ponérsela en cuanto se acuerde, en cuanto pueda. Todos nos olvidamos a veces el tratamiento, pero hemos de intentar hacerlo lo mejor posible. Explicarle que pues de eso va a depender la supervivencia de las fibras nerviosas. Por tanto, es muy, muy importante adaptarse al régimen terapéutico. Si nos vamos de vacaciones, pues el colirio se viene de vacaciones con nosotros. Por eso decía también el tema del láser. El láser un poco nos permite evitar esta condena, entre comillas, y ser un poquito más libres, porque pues este tratamiento láser, si nos dura un año, pues nos ha durado un año o dos, y luego lo podemos repetir. En cuanto a los hábitos de que nos conforman la calidad de vida, porque claro, un paciente no solo mide su calidad de vida en cuanto al tratamiento que recibe, sino también en cuanto a otros hábitos, como el estrés, el ejercicio, la alimentación. ¿Qué papel pueden tener en el desarrollo del glaucoma? Tienen un papel importantísimo. Yo en la primera visita con el paciente casi le pregunto más por sus hobbies y por su trabajo. Evidentemente le miro el ojo, pero le pregunto muchísimo por cómo es su día a día, si va estresado, qué ejercicio hace, si va al gimnasio, qué come, qué bebe, si fuma, si no fuma, qué enfermedades tiene, qué fármacos toma, si toma café. Todo esto se lo pregunto mucho,
porque es un sumatorio de factores. Como decía yo, el nervio óptico está muy influido por el metabolismo del cuerpo, por nuestros hábitos de vida, por por cuánto sano esté nuestro cuerpo, y esto va a influir mucho en el nervio óptico. Pues evidentemente la alimentación es importantísima, el tener una correcta alimentación, tomar frutas, verduras, vitaminas. De hecho, en un congreso de investigación que fuimos recientemente, dice que no hay que abusar de la carne roja. No hay que abusar de la carne roja, y sí es muy bueno tomar pescados azules porque llevan omega 3. Esto es muy importante. Tampoco abusar del café. El café se ha visto que sobre todo en determinados pacientes aumenta la presión intraocular. Y tengo algún paciente, sobre todo los italianos, que algunos y muchos están en la oficina y tienen la máquina de café al lado y les es un respiro. Pues vamos a tomar un café. Igual se toman 7 cafés al día. Pues claro, esto es insostenible, esto les sube mucho la presión intraocular. El ejercicio, muy, muy importante. Hay que hacer un ejercicio aeróbico, y lo que es muy bueno, siempre les digo, váyanse a pasear por la montaña o al lado del mar, porque hay ciertos ejercicios, pacientes que tienen un glaucoma avanzado, evidentemente no les vamos a prohibir a todo el mundo, pero sí pacientes que tienen un glaucoma avanzado, se ha visto que la posición invertida de terapias como de ejercicios, como puede ser el yoga o el pilates, no es demasiado recomendable. O pacientes que son levantadores de pesos y levantan pesos extremos. Es decir, si tenemos unas mancuernas pequeñitas, no pasa nada. Pero un paciente con un glaucoma avanzado que hace halterofilia, pues ahí no estaría recomendado porque se hace un sobreesfuerzo y además se suele hacer en apnea, ¿no? Como ocurre también en la natación. En la natación hay un factor que son las gafas. Estas gafas pequeñas que se apoyan en los globos oculares, estas aumentan la presión del ojo. Yo siempre digo a mis pacientes que hagan natación, que naden, pero con gafas grandes, de estas que apoyan en la frente. Y como esto, pues se han estudiado muchos factores, como comentaba antes, por tratar muy bien la hipertensión arterial, el colesterol, si un paciente es diabético, si fuma, pues todo esto son factores que los hemos de controlar mucho, mucho. Incluso hay un tipo, este tipo de pacientes que decía que se llama glaucoma normotensivo, porque se da en pacientes con presiones intraoculares no demasiado altas, pero que el factor isquémico es muy importante, que les cuesta, que tienen una alteración circulatoria. A veces son pacientes pues así muy delgados, con mala circulación. Pues el frío no es buen aliado de estos pacientes. Yo les digo que vayan siempre muy abrigaditos, y además ellos lo notan, que son pacientes frioleros. Tengo pacientes que en agosto me vienen con una chaquetita. Digo, ¿usted seguro que pasa frío? Pues no, no pase frío, póngase unos calcetines y vaya bien abrigado. O el tema de las apneas del sueño, de las anoxias. Es decir, hay múltiples factores asociados. Ahora están saliendo también fármacos complementos alimenticios, vitaminas, fármacos que se llaman neuroprotectores, que podemos implementar y que podemos dar a nuestros pacientes como complemento siempre del tratamiento de bajar la presión intraocular. O sea que, como ves, es un tema muy, muy importante que podríamos estar hablando pues otra hora. Claro, mencionabas el tema de las gafas de buceo, que sobre todo en verano hemos intentado hacer bastante divulgación en cuanto a el tipo de gafas que se deberían usar, que es más recomendable que se usen, pero también nos han preguntado por las gafas de sol, si es necesario utilizar algunos filtros especiales o utilizar unas gafas de sol recomendadas. Las gafas de sol buenas, por así decirlo, con un buen filtro, siempre son recomendadas en oftalmología, no para el glaucoma en concreto, pero sí para la salud general del ojo, para prevenir el desarrollo precoz de una catarata, para preservar la mácula, que es la zona de máxima visión del ojo. O sea que también beneficiaría a la larga el nervio óptico, y en definitiva sí que hemos de llevar unas gafas buenas, igual que nos ponemos una crema solar, pues un poco entre comillas la crema solar del ojo sería llevar una buena gafa que nos prevenga de las radiaciones ultravioletas. Claro, y también nos preguntaban, porque se suele pensar que puede estar relacionado, al tener contacto con el ojo,
si se podría una persona diagnosticada de glaucoma maquillar el ojo, si esto podría afectar de alguna manera al glaucoma. Yo siempre digo que se puede maquillar, pero siempre si nos desmaquillamos bien por la noche. Es decir, el problema del maquillaje es que, como el de las lentillas, es que me quedo dormido, me da pereza, ahora me voy a dormir y maquillaje sobre maquillaje, al final esto hace una costra que yo realmente he llegado a ver auténticas barbaridades. Esto realmente no ataca al glaucoma directamente, pero sí va afectando las glándulas de drenaje de los párpados, las que están al lado de las pestañas, y hace una patología que se llama blefaritis, es una inflamación del párpado, puede hasta llegar a producir orzuelos, zonas de pus, suciedad acumulada, infecciones, y esto no es recomendable en un ojo que ya tiene un tratamiento con gotas. Que esas gotas, el ojo ya puede estar un poquito rojo, pues si encima este ojo tiene sequedad, tiene blefaritis y tiene capa y capa de maquillaje, pues esto no es nada positivo, sobre todo pensando que en un futuro podemos operar a este ojo. Lo primero, si vemos que es un ojo que no se controla bien con gotas y que quizá en un futuro lo tenemos que operar, lo primero, yo siempre a mis pacientes les recomiendo la higiene. La higiene ocular es importantísima, que se desmaquillen bien, y esto lo recalco mucho, incluso hay unas toallitas que aunque no te maquilles, va muy bien pasarlas por la noche y retirar bien todo el exceso de grasa y tratar muy bien el ojo seco, que ahora es muy frecuente, sobre todo a partir de ciertas edades por el factor hormonal, pero también los jóvenes. Seguro, Cecilia, yo no sé tú si pasas muchas horas delante del ordenador. El problema de los ordenadores es que nos quedamos absortos con los ojos abiertos y que no parpadeamos, ¿eh? Dicen que cada vez que le damos al enter del ordenador tendríamos que forzarnos a parpadear, porque si no nos quedamos absortos y el ojo se deseca. Y es toda la patología del ojo seco que ha adquirido desde que están los ordenadores, los móviles, los iPads. Cada vez hay más patología de este tipo. Por tanto, también se les recomienda a estos pacientes el uso de lágrimas artificiales para lubricar la superficie ocular. O sea que la higiene ocular es muy importante a todos los niveles, pero en estos pacientes todavía más. Claro, en los pacientes con glaucoma hay que tener un cuidado especial, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 porque además ya son pacientes que llevan una, dos o tres gotas y que por tanto pues ya tienen el ojo un poquito rojo, que pueden tener un poquito de toxicidad. Las mismas gotas también pueden dar un poquito de sequedad, un poquito de inflamación, y por tanto los cuidados son importantísimos. Ahora también ha cambiado mucho el mercado de las lágrimas artificiales, se han perfeccionado mucho, realmente hay productos muy, muy buenos que podemos utilizar, aunque no tengamos glaucoma, ¿eh? Pero igual que nos hidratamos la piel de la cara, nos hemos de hidratar el ojo, ¿eh? Sobre todo si estamos delante de pantallas, y es muy importante pues, utilizar de vez en cuando estos productos. Y por último, te quería preguntar sobre la operación que has mencionado antes, bueno, las diferentes intervenciones con las que se puede tratar el glaucoma. Nos preguntaban si estas intervenciones puede ser que no sean efectivas o no tanto como se podría pensar. Si el glaucoma se puede seguir desarrollando después de realizar esta intervención. Vale. Te comentaba que ahora pues, hay diferentes técnicas quirúrgicas y esto nos permite dar un poquito más en la diana y avanzarnos al desarrollo del glaucoma. El problema es que cuando el glaucoma está muy avanzado o el paciente ha necesitado mucho tratamiento, son ojos muy inflamados, y ahí sí que hay riesgo. Cuanto más inflamado esté un ojo, pues peor va a responder a la cirugía. Pero como ahora tenemos estos implantes tan mínimamente, se llama cirugía de glaucoma mínimamente invasiva. Entonces son implantes muy finitos, nos permite adelantarnos y dar antes esta opción quirúrgica. Es decir, antes aguantábamos a los pacientes con 2, 3, 4 gotas con pastillas, con los ojos rojos, porque solo teníamos la trabeculectomía o un tubo gordo para ponerles. Entonces nos daba, entre comillas, miedo, o no queríamos pues, poner en riesgo el paciente, lo intentábamos aguantar con estas gotas. ¿Y qué pasa? Que cuando ya finalmente se operaban, estos pacientes eran ojos que estaban muy, muy inflamados y que podían fallar en la operación. ¿Qué pasa? Pues que ahora ya no esperamos, ya no cargamos tanto los ojos de medicación. Ahora damos una gota, dos, o hacemos un láser, y si realmente el glaucoma sigue avanzando, ya planteamos una cirugía menos invasiva, más fácil, más pequeñita y con más
porcentaje de éxito, porque son ojos que llegan en mejores condiciones a la cirugía. Además, como decía, ahora tenemos lágrimas, tenemos toallitas, podemos tratar mejor la superficie ocular y son ojos que llegan en mejores condiciones, no llegan pues tan pasados de vueltas como antes. Claro, igualmente, aunque los operemos antes, aunque tengamos otras técnicas, pues como puede pasar en otros tipos de cirugías, pues también hay cirugías que al cabo del tiempo pues dejan de ser efectivas. Lo que es muy importante es ir siguiendo las visitas postoperatorias, porque hay maniobras que no hace falta ir a quirófano, pero si hemos hecho una determinada intervención quirúrgica y vemos que todavía el ojo tiene un poquito más de tendencia a subir la presión, pues en la consulta mismo podemos indicar un láser o podemos indicar una inyección o podemos indicar una pequeña maniobra que se puede hacer en consulta, que no hace falta volver a quirófano y que hace que se preserve esa cirugía que hemos hecho. Luego, al final, si hemos de ir a quirófano, pues iremos. A veces hay que revisar estas cirugías porque hay pacientes que tienen más tendencia a fibrosar y, por tanto, hay que volver a quirófano, hay que limpiar esa fibrosis, hay que limpiar esa cicatriz. No hay que repetir la cirugía de nuevo, el implante ya está puesto, pero hay que desobstruirlo. Eso en una proporción de casos de pacientes operados pasa. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información y todas las respuestas que nos has dado a las preguntas que nos han ido formulando en estos últimos días. Y nada, esperamos que haya sido de interés para todo el mundo, que haya contribuido un poco a saber un poquito más, a arrojar algo de luz sobre el glaucoma, que es una patología que sufre mucha gente. Y nada, pues nuestro agradecimiento por parte de AGAF a la clínica Vision Clinic, a la doctora Millá. Nada, muchísimas gracias por esta iniciativa que esperemos que se repita tantas veces sea necesario. Pues yo me pongo a vuestra disposición, felicitar a la GAF porque realmente hace una labor increíble, encomiable, de difundir información, no paran, no paráis y realmente muchísimas felicidades y muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar con los pacientes. Me quedo a vuestra disposición. Pues lo mismo decimos y bueno, ya sabéis que cualquier duda, cualquier problema nos podéis consultar y nada, pues a seguir difundiendo y ayudando a las personas con glaucoma. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a todos.